Vamos este día a tener la clase referente al orden de los actinomicetales aerobios. En particular, vamos a estudiar dos géneros. Anteriormente se estudiaba otro género en esta clase, pero por cuestiones de tiempo y que se vuelve a estudiar esto en otra materia, en el diagnóstico micológico, entonces solo lo hemos reducido a dos géneros. Que son como de los más importantes, si lo vemos así. El género Nocardia y el género Corynebacterium, que por cuestiones taxonómicas están juntos y por eso lo vamos a estudiar en este día. Bueno, dentro del objetivo general que está describe las principales características de los actinomicetales aerobios, la clasificación de los mismos y los grupos de mayor importancia médica, y aquellas características fundamentales que se utilizan con mayor frecuencia para la identificación de los géneros. Nocardia, este era el que estudiábamos antes, actinomadura, y actualmente lo hemos dejado solo con Nocardia y Corynebacterium. Únicamente estos dos géneros son los que vamos a estudiar. Y de los actinomicetales aerobios vamos a describir las características morfológicas y estructurales comunes dentro del orden de los actinomicetales, características fisiológicas también comunes, y la clasificación y los grupos en que se encuentran ubicados los géneros de importancia médica que estudiaremos este día. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una breve revisión respecto a algunos aspectos taxonómicos de los actinomicetales. Vamos a empezar de que estas bacterias que vamos a estudiar este día, en particular los dos géneros, Nocardia y Corynebacterium, pertenecen al filum Actinobacteria, al clase Actinobacteria y a la subclase Actinobacteridae. Entonces, lo que les mencionábamos, están en el orden de los actinomicetales y tenemos dos subórdenes de importancia. A los subórdenes Corynebacteridae y Streptosporonginae. Dentro de ellos, el de suborden Corynebacteridae, tenemos a dos familias, a la familia Nocardiacea y a la familia Corynebacteriacea. Y dentro del suborden Streptosporonginae tenemos un poco complicado, el nombre de la familia, Thermomonosporacea. Y dentro de las familias Nocardiacea vamos a estudiar el género Nocardia y sus dos especies más importantes epidemiológicamente hablando, Anocardia brasiliensis y Anocardia asteroides. Y dentro del género Corynebacterium, la especie prototipo, Corynebacterium diphtheria. Pero hay que llevarse en mente de que Corynebacterium diphtheria no es la única especie dentro del género, sino hay múltiples especies, pero que la que tiene mayor relevancia epidemiológica o que se ha estudiado por más tiempo es esta especie, Corynebacterium diphtheria, porque hay múltiples especies de Corynebacterium que se encuentran como miembros de la flora normal y que en algunas ocasiones se pueden comportar como oportunistas y causar enfermedad en el humano. Pero, como les digo, como la patógena de importancia médica es esta, Corynebacterium diphtheria. Y dentro de esta familia, la Thermomonosporacea, tenemos al género Actinomadura y a su especie prototipo, Actinomadura madurae, que como les digo, esta también se va a estudiar en el diagnóstico micológico, donde van a ahondar en algunos aspectos. Pero nos llevamos en mente de que Actinomadura, ¿verdad? Siempre es un actinomicetal, también, al igual que Nocardia y al igual que Corynebacterium. Tenemos acá otra clasificación, pero en base a los requerimientos de oxígeno de estos microorganismos. Entonces, los podemos clasificar prácticamente en dos grupos, aquellas familias que son aerobias y aquellas familias que son anaerobias. Entonces, los que vamos a estudiar en este día, si ustedes se fijan, van a pertenecer a esas familias que son aerobias. Vemos acá Nocardia, la familia Nocardiacea, está acá, la familia Corynebacteriacea, perdón, la familia Corynebacteriacea
Y tenemos acá otra, si ustedes se fijan, también está la familia Mycobacteriaceae. Fíjense de que Mycobacterium también, que ya lo estudiaron en la semana pasada, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra también son actinomicetales aerobios. Entonces, por ende, van a compartir todas estas características que vamos a mencionar este día en esta clase, entonces también las comparte el género Mycobacterium. Algunas, ¿verdad? No todas. Bueno, y dentro de las principales que son Mycobacterium es un organismo ácido alcohol resistente. Y hay como algunos de estos que vamos a mencionar, algunas peculiaridades, ¿cuáles son? Son totalmente ácido alcohol resistentes, unos pueden ser parcialmente ácido alcohol resistentes o otros no son ácido alcohol resistentes, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a mencionar más adelante. Y también esta familia, miren, la Streptomycetacea, donde también se encuentra Streptomyces, el género Streptomyces, que es muy importante en la industria de elaboración de fármacos. Y también como agente causante de micetoma, al igual que nocardia, que lo vamos a mencionar más adelante. Y dentro de los anaerobios solamente tenemos esta familia, la Actinomycetacea, donde se encuentra el género Actinomyces, que también espero que en el diagnóstico micológico se va a estudiar. Tenemos acá una clasificación en base a cómo lo tiene configurado el manual de Bergy. Si se recuerdan, el manual de Bergy es un manual que se utiliza en la bacteriología para la clasificación de los microorganismos, en particularmente de las bacterias, que el licenciado Williams se los mencionó en aquella clase de taxonomía, tal vez se recuerdan ustedes. Entonces, esta los clasifica en grupos, en grupo 1, grupo 2 y en grupo 3. ¿Ven? O sea, romano 1, romano 2 y romano 3. Vean, no están en arábigo, si ustedes se fijan, son números romanos. Así va la clasificación. Entonces, a cuestiones morfológicas y de requerimiento de oxígeno, empieza a hacer esa clasificación. Si ustedes se fijan en el grupo 1, dice, sin formación de micelio, que ya vamos a hablar de eso, pertenece esta familia, la Mycobacteriaceae. Con formación de micelio, dice. Y están los actinomicetales aerobios. ¿Ve? Entonces aquí meten a los actinomicetes nocardioformes. ¿Ve? Y aquí está la que nos interesa en este día, ¿verdad? Esta nocardia. Entonces, nocardia pertenece al grupo 2, ¿verdad? Según lo tiene configurado el manual de Bergy. También si ustedes se fijan, Streptomyces también pertenece al grupo 2, actinomadura, ¿ya? Esta familia Maduromycetes también está acá en el grupo 2. Y dentro de los anaerobios, que lo vimos allá en la diapositiva anterior, si ustedes se fijan, está aquí Actinomyces, como les dije, ¿verdad? Que este género Actinomyces es totalmente anaerobio, al igual que los otros que están acá. Y dentro del grupo 3, aquellos actinomicetes corineiformes, ¿verdad? Pero que forman colonias filamentosas, ¿verdad? Se encuentran Corynebacterium, el género Corynebacterium, que también lo vamos a estudiar este día, pertenece al grupo 3. Y más que colonias, no son las colonias los que se ven filamentosos, sino en realidad son las bacterias cuando se observan en el microscopio. Ese aspecto filamentoso, que por eso por muchos años a estos actinomicetales, en general todos estos actinomicetales que hemos mencionado, se le consideraron hongos. ¿Verdad? Entonces, lo que les estaba mencionando, que por mucho tiempo, por estas características morfológicas filamentosas, como pueden ver aquí en la diapositiva, en las imágenes de la parte inferior, se ven que son filamentos. Entonces, antiguamente, por ver esta morfología de que eran muy filamentosos, pensaron de que eran hongos.
pero después se dieron cuenta de que no eran hongos estos agentes, sino eran bacterias, ¿verdad? La única gran diferencia es que se encuentran formando filamentos bacterianos, ¿verdad? Y entonces de ahí viene ese prefijo micetes, ¿verdad? Micetes de hongos, ¿verdad? Entonces, pero, como les digo, no son hongos, ¿verdad? Son bacterias, ¿verdad? Son bacterias. Pero por el comportamiento clínico que se presentan en los cuadros que cuando causan enfermedad estos agentes y algunas características también microbiológicas, hacen que estos agentes se estudien en la micología médica. Por ejemplo, criterios que se utilizan que hayan hecho que se estudien todavía en la micología médica es el hecho de que los periodos de incubación de estas bacterias es relativamente un poco más largo en comparación con el de las bacterias, que generalmente son de horas, y estas bacterias ya crecen o se ven formación de colonias ya a partir de días. Otros son los cuadros clínicos, ¿verdad? Los cuadros clínicos que en la mayoría de veces de aquellas enfermedades que son causadas por hongos, ¿verdad? Tienden a ser un poco deformantes. Y estas también, cuando causan esa enfermedad que le llamamos micetomas también, especialmente el género nocardia, entonces también son deformantes. Entonces, por esas cuestiones y por la tradición misma, ¿verdad? Entonces, se ha mantenido que el estudio de estas bacterias, principalmente nocardia, nocardia y actinomadura, ¿verdad? Se mantenga en la micología. Por eso van a ver que cuando lleven su diagnóstico bacteriológico el otro año, se van a dar cuenta que no se va a estudiar nocardia en ese ciclo, ¿verdad? El único que se va a estudiar de los actinomicetales en el ciclo 1 va a ser Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra, ¿verdad? Pero ya nocardia no lo van a estudiar en el ciclo 1, sino hasta en el ciclo 2. También cabe recordar de que estas bacterias se encuentran en el suelo y material orgánico en descomposición, ¿verdad? Y participan dentro también, al igual que los hongos lo hacen, estas bacterias también participan en los procesos de biodegradación, ¿verdad? De la materia orgánica en descomposición y que sirven para la fertilización de los suelos. Acá tenemos una imagen para que hagamos una comparación, ¿verdad? De lo que realmente es un hongo cuando se ve al microscopio, ¿verdad? Y cuando vemos los filamentos bacterianos, ¿verdad? El término IFA, fíjense bien, el término IFA es aplicado únicamente a los hongos que forman mohos, ¿verdad? A los hongos que decimos que son hongos filamentosos. Entonces, pero si usted se fija, estas son bacterias y les aplican el término de IFAS, ¿verdad? Porque estas fotografías, por ejemplo, han sacado de una micología médica. Entonces todavía siguen aplicándole el término de IFAS, pero sabemos, y recalco, que no son hongos, son bacterias, ¿verdad? Entonces ellos aplican este término de macrosifonado. Cuando dicen hifas macrosifonadas, son aquellas hifas que miden más de 1 micra de diámetro. Por eso se ven estas que son bastante anchas, ¿verdad? Y en este caso la fotografía muestra una hifa de matiacia, ¿verdad? Que son las que conocemos como hifas pigmentadas. Y acá solamente vemos los filamentos bacterianos, ¿verdad? Todo esto son filamentos bacterianos, ¿verdad? Y un actinomicetal. Pero si ustedes se fijan que deben de ser observados a una magnitud de 100 por, ¿verdad? Y si se fijan, estos se ven a una magnitud de 40 por. ¿Por qué? Porque los hongos microscópicos, ¿verdad? Son más grandes que
las bacterias, que estas bacterias, a pesar de que sean filamentosas, entonces nunca las vamos a poder observar a una microscopía de 40 por, como tal vez lo podemos hacer con la mayoría de hongos microscópicos. En su gran mayoría, los hongos microscópicos se observan en objetivo de 40 por, pero ya estas bacterias filamentosas, estas sí, todas se tienen que ver en, como casi todas las bacterias, o bueno, todas las bacterias, las observamos en microscopía de 100 por, ¿verdad? Entonces, dentro de estos actinomicetales, ¿verdad? Son considerados por su baja virulencia como microorganismos oportunistas, ¿verdad? Por su baja virulencia son considerados como microorganismos oportunistas, en su gran mayoría, como ya les había mencionado, ¿verdad? Eh, y como son microorganismos que se encuentran, ¿verdad? En el ambiente, en el suelo y en material orgánico en descomposición, si se tiene una astilladura, ¿verdad? Se puede adquirir por una astilladura en el caso de la nocardia o la actinomadura, ¿verdad? Pero otros no necesariamente se pueden adquirir así, porque cuando veamos Corynebacterium veremos de que no se adquiere por traumatismo, ¿verdad? Sino se adquiere por otra forma. Algunos de estos actinomicetales son utilizados en la industria. Les había mencionado, principalmente en la industria farmacéutica para la elaboración de antibióticos. Porque en el caso de Streptomyces, que es un actinomicetal también, ¿verdad? Entonces de Streptomyces se extrae la streptomicina y como saben ustedes es un antibiótico, ¿verdad? Que se utiliza para matar bacterias, ¿verdad? Y entonces ahí viene aquella peculiaridad de que ocupamos bacterias para matar otras bacterias. Lo que les estaba diciendo que también tienen actividad en los procesos de fertilización, ¿verdad? Porque participan en los procesos de biodegradación de la materia orgánica. En medios sólidos, estas bacterias forman masas filamentosas, ¿verdad? Como tal vez se puede observar acá en esta fotografía del género Nocardia. Si ustedes se ven, hasta se ven como de aspecto cerebriforme, ¿verdad? Entonces, siguen utilizándolos en la terminología diciendo con hifas aéreas, dicen todavía, ¿verdad? Pero ya les dejo claro de que no son hifas, ¿verdad? Son filamentos bacterianos. Entonces, esto lo podemos observar en medios sólidos, ¿sí? Y en medios líquidos, ¿verdad? Como los que obtenemos acá, se pueden ver como racimos, o pequeños lóbulos con ramificaciones. Si ustedes se fijan, más que todo en esta imagen, la que tenemos a la derecha, se encuentran acá prácticamente en suspensión esas como colonias en todo el medio de cultivo o incluso también las podemos observar en suspensión solamente en la superficie de los medios de cultivo líquido. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver una bacteria que crece en un medio líquido, casi siempre se ve de manera turbia y homogénea en todo el medio de cultivo líquido. Pero en el caso de los actinomicetales, ¿verdad? En particular del género Nocardia, vamos a ver de que no se ve en esa turbidez homogénea, sino se ve esas pequeñas colonias o microcolonias, ¿verdad? Que están en suspensión, ¿verdad? En todo el tubo o generalmente en la superficie del caldo que se ha utilizado. Prosiguiendo siempre con características generales de los actinomicetales, entonces ya dijimos que como son bacterias, entonces obviamente son microorganismos procariotas, porque sabemos que los hongos son microorganismos eucariotas. Entonces,
Recordemos que si son procariotas, o sea, no poseen núcleo. Al igual que cualquier otra bacteria, los actinomicetales poseen un único cromosoma. Y recordemos también que no van a poseer ni mitocondrias, ni retículo endoplásmico, ni mucho menos aparato de Golgi. Y que su membrana celular, ¿verdad?, va a carecer de esteroles también, que son características comunes. La mayoría forman estructuras filamentosas, que ya las observamos en una diapositiva, ¿verdad? La mayoría forman estructuras filamentosas, ya es a lo que le siguen llamando todavía micelio, ¿verdad? Este término micelio es aplicado, ya dijimos, a hongos, ¿verdad? Pero no son hongos, pero le siguen llamando micelio microsifonado. ¿Qué quería decir eso de microsifonado? Con diámetro mayor, micra, me parece. Menor a una micra. Macro sería mayor a una micra, ¿verdad? Y microsifonado menor a una micra. Así, pero Ajá. Bueno, perdón. Están poniendo atención, o por lo menos sé que alguien está aquí en esta sesión espiritista, ¿verdad? Entonces, todos los actinomicetales, esto sí es regla, ¿verdad? Todos los actinomicetales son, o por lo menos tienen pared semejante a los gram positivos, ¿verdad? A los gram positivos. Y su reproducción, al igual que la mayoría de las bacterias, o que todas las bacterias, ¿verdad?, se reproducen por fisión binaria. Entonces, ahora sí, vamos a dejar las características generales de los actinomicetales aerobios, que es las que hemos mencionado, y ya vamos a entrar en materia propiamente. El género Nocardia, ¿verdad? Entonces, es el género más comúnmente aislado de los actinomicetales aerobios. Y da de 1888, Edmond Nockar. Entonces, él hizo sus primeras, él dijo, bueno, de ahí fue que se tomó esta especie, ¿verdad? Nocardia, ¿verdad? Nocardia en Nocar, ¿verdad? Y Parsinica, ¿verdad? ¿Verdad? Que esta palabra es en inglés, farce, ¿verdad? Que ya este señor Trevisan en 1889 le confirió ese nombre. Y cuando descubrieron después otra nocardia, ¿verdad?, que no cumplía con las características bioquímicas y fenotípicas, ¿verdad?, de esta nocardia farcínica, ¿verdad? Estos dos señores, Gordon y Min, le dieron este nombre, nocardia asteroides. Entonces, la morfología típica del género Nocardia, la morfología típica del género Nocardia la vamos a describir como filamentos bacterianos en formas cocoides y bacilares, ¿verdad? Óigase bien, filamentos bacterianos en formas cocoides y bacilares. No estamos diciendo que son cocos, no estamos diciendo que son bacilos, estamos diciendo que son filamentos bacterianos en formas cocoides, ¿verdad? Y bacilares. Que lo vamos a ver quizás con más detenimiento en otra diapositiva. Y por ser un actinomicetal, entonces su reacción al gram
por lógica, tiene que ser gran positivo, que ya lo acabamos de mencionar. Entonces, cuando se colorea con gran, nocardia se comporta como un gran positivo. Y cuando se aplican coloraciones de ácido alcohol resistencia, como coloración de Ziehl-Neelsen o la coloración de Kim-Jung, que son coloraciones de ácido alcohol resistencia, entonces, cuando se hace con Ziehl-Neelsen, ¿verdad? Entonces decimos que este es un microorganismo parcialmente ácido alcohol resistente, que su libro de texto no dice parcialmente, sino dice débilmente ácido alcohol resistente, que es prácticamente lo mismo. ¿Acaso que veamos en este árbol filogenético o dendrograma? Creo que ya lo habíamos, se los habían puesto también el licenciado William, ¿verdad? Para ver aquellas especies o géneros, mejor dicho, ¿verdad? Que están filogenéticamente relacionados. Entonces, Nocardia brasiliensis y la farcínica están prácticamente muy ligadas, ¿verdad? Filogenéticamente hablando, comparten muchas estructuras, ¿verdad? Que secuencia de su ADN en común. Imagen en común, R16S. ¿Verdad? Que en base a esto es que se hacen estos árboles filogenéticos. Y en más intimidad, si ustedes se fijan, es Nocardia brasiliensis con Nocardia farcínica. Entonces, estas dos están mucho más filogenéticamente emparentadas. Nocardia brasiliensis y Nocardia farcínica, ¿verdad? Están más filogenéticamente relacionadas, ¿verdad? Más retiradita ya que la nocardia asteroides, pero ya la nocardia asteroides sí también con estas dos. Ustedes se fijan, tal vez con detenimiento, pueden buscar en Google, ¿verdad? Cualquier árbol filogenético y que vean ustedes cuáles se encuentran más distantes y cuáles son más cercanas, ¿verdad? Tener un precursor común, ¿verdad? Entonces aquí se pueden fijar de que estas, por ejemplo, de acá, esta nocardia soli, que es la última, podemos ver que filogenéticamente hablando, ¿verdad? Está muy lejos de... Tenemos acá otra de importancia, ya nos estamos dejando, la nocardia otitidis caviar. No es tan común, pero se suele asociar también a enfermedad, ¿verdad? Tal vez no lo suele ser la nocardia o la nocardia, ¿verdad? Pero también se encuentra esta, la nocardia otitidis caviar, que suele causar enfermedad en el ser humano. Dentro de los aspectos fisiológicos y estructurales de la bacteria, como es un actinomicetal aerobio, entonces es un aerobio estricto, ¿verdad? Necesita oxígeno. Entonces, todo su metabolismo para la utilización de carbohidratos es por vías oxidativas. Tiene un metabolismo oxidativo. Cuando se le realiza la prueba de la catalasa, que ya sabemos cómo se hace, es una bacteria catalasa positiva. Y dijimos que tiene una pared celular de una gram positiva. Pero a la vez tiene una pared celular muy similar a la de las micobacterias. Por eso decimos que las micobacterias, ¿verdad? El género Mycobacterium está dentro de los actinomicetales. Ahora, ¿qué peculiaridades tiene esa pared celular? Es que tiene numerosos ácidos grasos ramificados en su pared celular. A diferencia de una bacteria gram positiva, que ya vimos cómo está configurada, o cuál es la conformación de sus componentes, ¿se acuerdan, verdad? De las capas gruesas de peptidoglicano, ¿verdad? O la presencia de los ácidos teicoicos y lipoteicoicos,
Estas paredes celulares de los actinomicetales se caracterizan porque poseen numerosos ácidos grasos ramificados. Y en este caso, nocardia posee los siguientes ácidos grasos ramificados. Puede poseer el ácido tuberculoestiárico, el ácido mesodiaminopimélico y los ácidos micólicos. La longitud de los ácidos micólicos, que siempre no dejan de ser ácidos grasos ramificados, ¿verdad? Entonces, el esqueleto carbonado de estos ácidos micólicos va a cambiar de acuerdo al número de los átomos de carbono que posee ese esqueleto carbonado. En el caso de una longitud de 50 de carbono, comparado con los 70 a 90 átomos de carbono que posee el género Mycobacterium. Entonces, si ustedes se fijan, comparando ácidos micólicos del género Mycobacterium, comparados con el del género Nocardia, tiene menor número. Entonces, se cree que porque la longitud de sus ácidos micólicos es un poco más corta en comparación con los de Mycobacterium, por eso es un microorganismo parcialmente ácido alcohol resistente. Que en el caso de Mycobacterium, sí, esos efectivamente sí son ácido alcohol resistentes. Acá tenemos una comparación de las paredes celulares. Nos muestran lo que es una bacteria gram negativa, ¿verdad? Y nos muestran después una actinobacteria, ¿verdad? Un actinomicetal. Entonces, se fijan, ¿qué pasa aquí? Siempre ambas bacterias poseen membrana citoplasmática, como debe de ser, ¿verdad? Poseen siempre también peptidoglicano, ¿verdad? Y en el caso de la como esta es una gran negativa, ¿verdad? En la membrana externa, ¿verdad? Y el lipopolisacárido que está en la cara externa. Y acá lo que nos fijamos es que inmediatamente después del peptidoglicano vienen las abundantes cantidades, ¿verdad? De lípidos. Una abundante cantidad de lípidos, ¿verdad? Que dijimos que son ácidos grasos de cadena ramificada, ¿verdad? De varios tipos. Entonces acá tenemos una capa de micolatos o ácidos micólicos, que es lo mismo, ¿verdad? Y una capa también de arabinogalactano, ¿verdad? Que se encuentra inmediatamente después de la capa de peptidoglicano. Y en la parte más externa, si ustedes se fijan, la parte más externa de esta gruesa capa de lípidos, se encuentra esta. Este lípido, la trealosa 6,6' dimicolato, pero que le conocemos mejor con el nombre de factor Cor o factor cordón. Más fácil, ¿verdad? Que aprendernos esto. Entonces recuérdense dónde está, ¿verdad? Está ubicado en la parte más externa de la capa de lípidos y ceras. ¿Sí? Y recordemos este nombre, factor cord o factor cordón, porque este va a intervenir en los procesos de patogenia, de virulencia del género Nocardia. Entonces, con esta bacteria, con este género Nocardia, podemos aplicar diversas coloraciones. Y con base a reacciones tintoriales, como esta reacciona a estas diferentes coloraciones, es lo que sirve para hacer su clasificación y hasta identificar a nivel de género y por sus características morfológicas. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos acá, la que está aquí en este cuadro superior, ¿de qué color observan los filamentos bacterianos? ¿De qué color se observan? Morados, ¿verdad? Entonces, porque se ven morados,
Y es una coloración de Gram. Esta, entonces, ¿qué son? Gram positivo. Gram positivas, exacto. Ahora, esta que vemos aquí a mi lado izquierdo, ¿verdad? Inferior, pero izquierda. Vemos aquí siempre la presencia de filamentos bacterianos, pero fíjense que aquí hay unos que se ven todavía con un tinte azulado, ¿verdad? Y otros con un tinte rojizo, ¿verdad? Pero esta se coloreó con ¿verdad? Con Ziehl-Neelsen, que dijimos que es una coloración de ácido alcohol resistencia. Pero por esta apariencia entre azul y rojizo, ¿verdad? Es que se deduce de que esta bacteria es parcialmente ácido alcohol resistente, con la coloración de Ziehl-Neelsen. Y tenemos acá esta, que es una coloración de Kim-Jung, la que estábamos señalando acá, en el lado derecho, que esta sí se ve completamente rojizos, todos los filamentos bacterianos. Entonces, es un Kim-Jung positivo. Entonces, solamente aquí con esto vamos a aprender 3 reacciones, ¿verdad? El género Nocardia es Gram positivo, por la coloración de Gram, parcialmente ácido alcohol resistente con la coloración de Ziehl-Neelsen y Kim-Jung positivo por la coloración de Kim-Jung, ¿verdad? Si fuera un Kim-Jung negativo no se viera de color rojizo, sino se viera de color azul. Al igual también por ejemplo, si un organismo es no ácido alcohol resistente, entonces también se tiene que ver de color azul. Y así como comercial, ¿verdad? Decimos, fíjense bien que estas dos coloraciones, tanto la de Ziehl-Neelsen como la coloración de Kim-Jung, son de ácido alcohol resistencia porque en ambas se aplica un alcohol ácido como decolorante. Lo único que la coloración de Kim-Jung es por un método frío, es decir, que no se aplica calor. Y en la coloración de Ziehl-Neelsen, como saben, sí hay aplicación de calor para permeabilizar la membrana celular y que penetra el colorante fuchsina fenical. Al igual acá tenemos estas imágenes, si ustedes se fijan acá, Gram positivos, ¿verdad? Parcialmente ácido alcohol resistente, ¿verdad? En un lavado bronquial. Y cuando ya lo colorearon con Gram, se ve como Gram positivo, que es lo mismo que está acá. Si ustedes se fijan, miren estos que parecen coquitos, o miren estas cadenitas que parecen coquitos. Por eso decimos en su morfología del género Nocardia, aquí se aprecia bien que son filamentos bacterianos en formas cocoides y bacilares. Aquí sí se observa quizás más filamentosa, más que en forma cocoide, ¿verdad? Pero lo habitual sería esto, ¿verdad? En muestras clínicas. Observar las formas filamentosas en formas cocoides y bacilares. Entonces, estas bacterias crecen en medios de cultivos sintéticos, ¿verdad? In vitro, en medios convencionales de laboratorio, y crece muy bien en medios que se utilizan para bacterias y crecen muy bien en medios que se utilizan para micobacterias y crecen bien en medios para los hongos. Crece muy bien en agar sangre, crece muy bien en agar chocolate, crece muy bien en agar infusión cerebro-corazón con sangre, crece muy bien en agar glucosado de saburo. Estos dos medios, el agar infusión cerebro-corazón con sangre y el agar glucosado de saburo, son medios que se ocupan en micología médica, ¿verdad? Y por eso crecen muy bien. También crece bien en el medio de Lowenstein-Jensen, ¿verdad? Que se utiliza para el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, Nocardia crece bien también en ese medio de cultivo y puede también crecer en este medio el agar extracto de levadura tamponado con carbón, ¿verdad? Que también se utiliza para el aislamiento de legionela, si se recuerdan ustedes.
Entonces acá pueden ver las características morfológicas de la colonia. Estas dos de arriba son nocardia, ¿verdad? Nocardia brasiliensis es esta A y esta B es nocardia asteroides. Si ustedes se fijan, son colonias cerebriformes, ¿verdad? Plegadas, secas, ¿verdad? Algunas pueden tener ese que sean color anaranjada con blanco, como se observa en esta nocardia brasiliensis, o totalmente colonias anaranjadas, como en el caso de nocardia asteroides. Y aquí tenemos esta que no íbamos a estudiar, ¿verdad? La actinomadura, que aquí esta es una actinomadura madurae y esta una actinomadura pelletieri. Pero si ustedes se fijan, estas cuatro colonias, si ustedes se fijan, prácticamente comparten ese aspecto. No sé quién tiene abierto el micrófono de sus compañeros para que lo apague. Gracias. Entonces, como les mencionaba, comparten esas características de ser colonias secas, rugosas, cerebriformes, etc. Dentro de la patogenia de la inmunidad del género nocardia, se ha visto de que posee toxinas y hemolicinas, ¿verdad? Pero cuya función en la actualidad se desconoce. No se sabe si en realidad tienen sean factores de virulencia como tal, ¿verdad? O para qué le sirven a la bacteria, se ha desconocido su función. Entonces, ¿qué se dice? Que el principal factor asociado a la virulencia para nocardia es la supervivencia de los mecanismos de fagocitosis, de la destrucción por la fagocitosis. Entonces, ¿cómo va a evitar esa destrucción por medio de la fagocitosis? Es por medio de estas dos enzimas, si se recuerdan, catalasa y superóxido dismutasa, que ya las habíamos mencionado. ¿Se recuerdan ustedes contra qué radical tóxico del oxígeno es que actúa esta enzima catalasa? Contra el peróxido de hidrógeno. Exacto, contra el peróxido de hidrógeno. ¿Y la superóxido dismutasa? ¿Contra qué radical? Contra el ion superóxido. Exacto, contra el anión superóxido, ¿verdad? Entonces, ambos productos, el peróxido de hidrógeno y el anión superóxido, recordemos que son productos de un estallido respiratorio que se da dentro de la célula y que su función sería estos radicales libres destruir a la bacteria como tal. Entonces, pero si la bacteria posee la presencia de estas dos enzimas, entonces va a evitar ese proceso de destrucción por medio de esos dos radicales libres del oxígeno. También se dice que la sobrevivencia y replicación de nocardia, ¿verdad? Dentro de los fagocitos profesionales, en particular dentro de los macrófagos, se da por los siguientes mecanismos, ¿verdad? Evitar la fusión del fagosoma con el lisosoma. ¿Quién realiza esto? ¿Se acuerdan aquel lípido especial que mencionamos en la pared? ¿Cómo se llamaba? El nombre es más fácil. El factor cordón. El factor cordón, exacto. Entonces, la función del factor cordón que habíamos visto en las diapositivas anteriores es evitar la fusión del fagosoma con el lisosoma. Esa es la función que se le ha identificado. Otro paso clave también para la sobrevivencia, ¿verdad? Y replicación de nocardia dentro de los macrófagos es evitar la acidificación del fagosoma.
que es un proceso clave, ¿verdad? Dentro de la patogenia, ¿verdad? Que es que ese fagosoma sea acidificado. Y también evitar la erradicación mediada por la fosfatasa ácida a través de la utilización metabólica de esta enzima como fuente de átomos de carbono. Entonces, prácticamente estos 3 pasos como tales son los que ayudan también a la sobrevivencia y replicación de la bacteria de nocardia dentro de los macrófagos. Dentro de los cuadros clínicos que se han visto relacionados, tenemos 2, así a grosso modo, 2 grandes, ¿verdad? Lo que son las nocardiosis y los micetomas actinomicóticos. En este caso, solo vamos a estudiar la nocardiosis y estos micetomas actinomicóticos los van a estudiar cuando lleven su diagnóstico micológico. Entonces, para la nocardiosis tenemos 2 especies que se han visto muy relacionadas en la presencia de enfermedad o de cuadro clínico, ¿verdad? La nocardia asteroides en su estricto, ¿verdad? Es decir, la nocardia asteroides propiamente dicha, ¿verdad? No al complejo nocardia asteroides, sino a la especie, ¿verdad? Nocardia asteroides, ¿verdad? Tipo 4, que el 50-70% de los casos de nocardiosis están asociados a esta especie, ¿verdad? Nocardia asteroides. Y después, en segundo lugar, le sigue nocardia farcínica. Dentro de los cuadros, los pulmonares, si ustedes se fijan, llevan el 75%. Y la cutánea le sigue en un segundo lugar con un 12%, ¿verdad? Ya sea una primaria, una nocardiosis cutánea primaria o una nocardiosis cutánea secundaria. Y una nocardiosis diseminada o sistémica que es en menor casos apenas un 8%. Dentro de las manifestaciones clínicas de la nocardiosis pulmonar, ¿verdad? Se dice que el inicio es insidioso, ¿verdad? Es decir, un cuadro que aparece y desaparece, aparece y desaparece, ¿verdad? Pero que ahí sigue latente. Una tos productiva, ¿verdad? Mucopurulenta, también con hemoptisis, ¿verdad? Presencia de sangre en el esputo. Debilidad, anorexia, pérdida de peso, fiebre, escalofríos, diaforesis nocturna, ¿verdad? Que es lo mismo de sudoración nocturna, ¿verdad? Intenso dolor torácico. Y si ustedes se fijan, ¿qué pasa? Aquí en qué cuadros clínicos causados por bacterias le hayan ustedes que tengan similitud con este cuadro clínico. Que produzca tos, que sea mucopurulenta, que cause pérdida de peso, que sea debilitante, que produzca fiebres y escalofríos y sudoraciones nocturnas. ¿A cuál? Tal vez. Y es un actinomicetal también. O la tuberculosis. O sea, cuando lean la clase de tuberculosis, ahí se van a fijar en las características clínicas, en las manifestaciones clínicas presentes en la tuberculosis y van a ver ustedes de que tienen mucha similitud, ¿verdad? La gran diferencia es que en la nocardiosis pulmonar, ¿verdad? No hay cavitaciones y granulomas como ocurre en la tuberculosis. Más que todo esto, fíjense, la producción de granulomas por un actinomicetal prácticamente se observan en Mycobacterium tuberculosis, únicamente. En este caso, en nocardiosis pulmonar no vamos a ver la presencia de granulomas, ¿verdad? Entonces eso le sirve al médico, vea, y al patólogo también cuando hace los diagnósticos diferenciales. Pero también ustedes se pueden llevar sorpresas porque ya nos han contado también colegas suyos de que hay sospechas del médico que tiene que sea tuberculosis, los siembran en los esputos como que fueran
para medios de cultivo, para micobacterias en el Lowenstein-Janssen, y después van viendo que va creciendo una nocardia y no va creciendo lo que esperaba el doctor, ¿verdad? Que era un Mycobacterium tuberculosis. Entonces, y ahí la importancia, ¿verdad? Que también sepamos nosotros también cuestiones un poco clínicas, ¿verdad? Tal vez no tanto como el médico, pero sí por lo menos las nociones de algunas. Dejando a un lado la anocardiosis pulmonar, que ya dijimos que era como la más importante, porque es la que se presenta mayor cantidad de casos, están las cutáneas. La cutánea primaria y la cutánea secundaria, ¿verdad? La cutánea primaria es totalmente rara, ¿verdad? Y por eso dice aquí apenas un 1% de los casos. ¿Y cómo se adquiere esa anocardiosis cutánea primaria? A través de la inoculación traumática por medio de astillas, ¿verdad? O material contaminado con suelos, ¿verdad? Con un material orgánico en descomposición. Tal cual como se puede adquirir una micosis subcutánea, que eso lo vamos a ver ya casi para finalizar, lo que son las micosis subcutáneas. ¿A dónde se ven frecuentemente esta nocardiosis cutánea primaria? En miembros superiores y en miembros inferiores, ¿verdad? Pueden presentarse como pústulas, como abscesos, como úlceras o como una celulitis, o incluso también siguiendo el patrón linfangítico, ¿verdad? Que en este caso habría que hacer diagnóstico diferencial con una entidad clínica que le conocemos con el nombre de esporotricosis, pero que esa es causada por hongos, ¿no? Y tenemos la anocardiosis cutánea secundaria, ¿verdad? Que se ven en el 12% de los casos, ¿verdad? Pero que fíjense bien, dentro de la anocardiosis, si ustedes se fijan, aunque las dos son raras, esta, la secundaria, es más común que la cutánea primaria, ¿verdad? Pero cuando decimos cutánea secundaria es que la anocardiosis diseminó de un foco primario que se encontraba en el pulmón. Entonces ya hubo una diseminación en sangre, ¿verdad? Pero llega a piel, es por esa diseminación de ese cuadro que se da en el pulmón y llega a manifestarse a lo que es el tronco y a miembros superiores. ¿Cómo se manifiesta? Por la presencia de nódulos, gomas, úlceras y pústulas, ¿verdad? Y hay forma también cutáneo-ganglionares cuando ya hay afecciones de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Del cuello y de la axila. Entonces, aquí vemos unas imágenes de la nocardiosis cutánea primaria, en este caso por nocardia asteroides, si ustedes se fijan en piel. Acá la vemos, creo que pareciera como que es un miembro superior, ¿verdad? Aquí lo que vemos es la presencia de úlceras, ¿verdad? Vemos ulceración con material hemopudulento. Igual que acá vemos también material hemopudulento, pero aquí ya vemos que estas que vemos acá son cutánea ganglionar, ¿verdad? Ha tomado, como decíamos, los ganglios linfáticos que están presentes en el cuello, ¿verdad? Pero estas entidades clínicas como tal son raras, ¿verdad? Más que la forma pulmonar. La nocardiosis diseminada, que era otra forma que habíamos visto de nocardiosis, el foco primario, ¿dónde va a ser? También va a ser el pulmón. O sea, una nocardiosis pulmonar maltratada, ¿verdad? Entonces va a dar a lo que sea una diseminación en sangre, una diseminación hematógena. Entonces puede afectar diferentes órganos, ¿verdad? Pero peculiarmente o particularmente puede afectar después de haber afectado el pulmón, se ha diseminado por sangre, llegar a afectar el sistema nervioso central. Y aquí así tenemos complicaciones más serias, la presencia de cefalea intensa, de mareos, de vómitos, sensoriales y motores, ¿verdad? Y como cualquier otra enfermedad que puede afectar el sistema nervioso central, el pronóstico es fatal y puede desencadenar la muerte del paciente. Entonces, pero pueden también no solamente afectar el sistema nervioso central, sino también puede diseminar a otros órganos, si ustedes se fijan, a hígado, a glándulas suprarrenales, al riñón, corazón,
ojos, articulaciones e intestino. Pero la afección primaria, la principal de una anocardiosis diseminada, si ustedes se fijan, es a nivel de sistema nervioso central. Y que su foco primario, dijimos que era el pulmón. Aspectos epidemiológicos del género nocardia, ¿verdad? Tenemos que son infecciones exógenas, es decir, que provienen de fuera del organismo, que se adquieren del ambiente. No son a consecuencia de miembros de la microbiota humana normal, ¿verdad? Son bacterias de afuera. Microorganismo ubicuo, ya habíamos dicho, ¿verdad? Presente en suelo, materia orgánica en descomposición, ¿verdad? Es un microorganismo ubicuo. La infección dijimos que es oportunista también, y por ende ahí hay grupos de alto riesgo, ¿verdad? ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Los pacientes con VIH, pacientes con inmunosupresión y los pacientes que han sido sometidos a trasplante de órganos. Que es por lo mismo, los pacientes que son sometidos a trasplante de órganos están sometidos a una inmunosupresión, pero farmacológica, ¿verdad? Para que no haya rechazo del órgano. Esa es una de las desventajas de eso. Y no solo para esta enfermedad, sino para adquirir cualquier otra enfermedad que sea también oportunista. Cosmopolita, una enfermedad cosmopolita, es decir, que se encuentra distribuida en todo el mundo. Y vamos a ver que hay algunas nocardias que tienen nichos ecológicos, ¿verdad? O de acuerdo al clima y a la temperatura en algunas regiones del mundo. En los climas templados, que no es el nuestro, está nocardia asteroides, nocardia farcínica, nocardia abscesus y nocardia nova. Y en los climas tropicales, como el nuestro, nocardia brasiliensis, nocardia otitis caviarum y nocardia transvalensis. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la nocardia que puede estar presente en El Salvador? De las que tenemos acá. La especie de nocardia. Brasiliensis. Exacto, ¿verdad? Nocardia brasiliensis es la nocardia salvadoreña. Aunque diga brasiliensis, pero me imagino que allá en Brasil quizás la aislaron, pero la que se aislaron en el país es esta, ¿verdad? La nocardia brasiliensis causando mayor cantidad de cuadros clínicos, ¿verdad? Y cumple esta propiedad que ya dijimos, ¿verdad? Que es ser una nocardia de clima tropical. Y la nocardia más comúnmente aislada en los países que tengan climas templados, así como Estados Unidos o la Argentina, digamos, ya sería una nocardia asteroides. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí con nocardia. Ah, y otra cosa. ¿Se acuerdan que habían unos cuadros clínicos? Dijimos que no solo causan nocardiosis, las nocardias, sino también pueden causar micetomas actinomicóticos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos micosis subcutáneas y lo van a ver en el diagnóstico micológico. Entonces tenemos el segundo género que vamos a estudiar, que es el género Corynebacterium, ¿verdad? Que está en ese grupo denominados corineiformes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de corine, ¿verdad? Quiere decir en forma de mazo, ¿verdad? Proviene del griego que significa corine, en forma de mazo, por el aspecto irregular que presenta ese bacilo, ¿verdad? Pero que no deja de ser un bacilo gram positivo. Algunos dicen bacilo pleomórfico gram positivo y no está mal, ¿verdad? Porque cuando hacemos alusión a microorganismos o bacterias que no tengan una morfología típica o muy diversa, ¿verdad? Le llamamos pleomórficos.
entonces también puede ser un bacilo pleomórfico gram positivo, ¿verdad? O únicamente bacilo gram positivo. Dentro de la clasificación, por mucho tiempo, recordemos que este fue un criterio que se ocupó para la clasificación taxonómica de los microorganismos, ¿verdad? Cuando se hacían esas relaciones de las bases nitrogenadas, ¿verdad? En que estos Corynebacterium posee una gran cantidad de guanina y citosina, ¿verdad? En comparación de timina y adenina, ¿verdad? En su material genético. Entonces, por esta relación, que creo que anda, si no me equivoco, creo por un 70% de las bases nitrogenadas son guanina y citosina, una gran cantidad. Entonces, eso se utilizó como criterio, ¿verdad? Para hacer esa clasificación y agrupamiento de los corineiformes. Es un género heterogéneo. El género Corynebacterium es un género heterogéneo donde hay más de 100 especies y subespecies. A diferencia del Nocardia, a diferencia de Mycobacterium, ¿verdad? Este microorganismo no posee ácido mesodiaminopimélico, ¿verdad? Y a pesar de que es un actinomicetal también, si se recuerdan, no es un microorganismo ácido alcohol resistente. Cuando se hace la coloración de Ziehl-Neelsen, ¿verdad? Entonces ese microorganismo se va a teñir de azul y por ende se considera de que no es ácido alcohol resistente. Entonces acá vemos, estas son coloraciones de Gram. Si ustedes se fijan, es una coloración, no se colorea de manera homogénea el microorganismo como tal, ¿verdad? Muy bien el colorante. En esta, si se fijan, hay regiones como que se ven más pálidas, ¿verdad? Y otras que sí se miran más oscuras. Unos dicen que tienen la forma de batuta, de bastón, quiero ver, de mazo. Ahí dependiendo qué es la forma que le quiera ver. Si ustedes se fijan, casi siempre un extremo es más ensanchado que el otro extremo. Entonces, cuando se observan bacterias que tienen esa morfología, es que le denominan coryneiformes. O agrupados en letras chinas, también dicen algunos. Entonces, aquí se mencionan aquellas bacterias tan diferentes a Corynebacterium que tengan esa particularidad de ser coryneiformes, ¿verdad? Tenemos estos géneros, Corynebacterium, que es el que estamos estudiando ahorita, Actinomyces, Propionibacterium, Arcanobacterium, Gardnerella, Lactobacillus, Listeria y Erysipelotrix, ¿verdad? Están dentro de ese grupo de las bacterias coryneiformes. Y la prototipo, ¿verdad? Que es esta que es viendo, Corynebacterium. Hablando de la especie tipo, que vamos a estudiar ahora, que es Corynebacterium diphtheria, decimos también que es un bacilo pleomórfico gram positivo, ¿verdad? Que ya vimos, de tinción irregular, ¿verdad? Con la tinción de Gram no se tiñe de manera homogéneamente y que se subdivide la especie diphtheria en 4 biotipos, Belfanti, Gravis, Intermedius y Mitis, ¿verdad? Cuya clasificación está basada en aspectos morfológicos de la colonia en el agar de Tinsdale, que ya lo vamos a ver, y en aspectos bioquímicos. Entonces, con base a eso, hacen esta subclasificación de los biotipos de Corynebacterium diphtheria. Como vimos que la tinción de Gram no tiñe homogéneamente al microorganismo, se pueden requerir a otras tinciones especiales. Y tenemos 4 tinciones. Las dos comunes de tinciones especiales, la tinción de Neisser y la tinción de Adler, ¿verdad? Pero también tenemos la tinción azul de metileno de Loeffler y la tinción de Ponder también que se utiliza. Si ustedes se fijan aquí, se aprecia muy bien ese extremo ensanchado, ¿verdad? Que no es más que estos puntitos, todos esos puntitos que ven ahí son los denominados gránulos metacromáticos,
gránulos metacromáticos, que son reservas de polifosfatos que la bacteria guarda como reserva para la síntesis de ADN. Si ustedes se recuerdan, las bases nitrogenadas, ¿verdad? En su formación básica está que es una ribosa y un grupo fosfato, ¿verdad? Entonces se necesitan grupos fosfato para la elaboración del ADN. Entonces, a partir de esos gránulos metacromáticos es que guardan ese grupo fosfato, los grupos fosfato. Y me van a investigar cómo se le denomina o el otro nombre que reciben estos gránulos metacromáticos, ¿verdad? En Corynebacterium. Tiene un nombre también, otro nombre especial. Dentro de la fisiología y la estructura de Corynebacterium difteria, ¿verdad? Tiene una pared celular también con características especiales, ¿verdad? Ácidos micólicos, ¿verdad? Que en este caso, mesodiaminopimélico dijimos que no tenía, aquí sí hay un error. Pero sí posee ácidos micólicos, ¿verdad? De 22 a 36 átomos de carbono. Si ustedes se fijan, un esqueleto carbonado mucho más corto, perdón, que el esqueleto carbonado de nocardia, ¿sí? Todavía nocardia llega a ser parcialmente alcohol resistente, pero ya ácidos micólicos, ¿qué pasa? Les sirve de mucho, ¿verdad? Ya no es ácido alcohol resistente. Ya digo que es un microorganismo no ácido alcohol resistente. Pero también posee residuos de carbohidratos como la araminosa y la lactosa, ¿verdad? Presentes en su pared celular. También posee otros ácidos grasos como el ácido palmítico, oleico y estiárico. Y también siempre posee el ácido tuberculoestiárico. Es catalasa positivo, pero cuando se realiza la prueba de la urea, ¿verdad? En el agar urea de Christensen, se comporta como ureasa negativo. Y este microorganismo, sí, miren, puede tener un metabolismo fermentativo. Si recuerdan, nocardia dijimos que era un metabolismo oxidativo, pero tiene un metabolismo fermentativo. ¿Y cuáles carbohidratos fermenta? ¿Verdad? Fermenta la glucosa y fermenta la maltosa. Algunos biotipos de Corynebacterium difteria que van a necesitar suplirse con lípidos especiales, ¿verdad? Medios más suplementados. En el caso de Corynebacterium difteria intermedios, se dice que es una cepa lipofílica. Entonces, que hay que agregarle ácidos grasos al medio de cultivo para que pueda crecer este biotipo. Esta es la única, vea, que es lipofílica de los biotipos de Corynebacterium difteria, la que es lipofílica. Entonces, los medios de cultivo se pueden utilizar para el aislamiento de este agente. Tenemos tres: el agar sangre cistina telurito, el medio de Tinsdale y el agar colistina ácido nalcílico. Vea, el que vemos acá a la derecha, los tres, es agar de Tinsdale, ¿verdad? Si ustedes se fijan, las colonias que se forman ahí son color negruzco, pardas o grisáceas, ¿verdad? Pero predominantemente colonias de color negro se observan en el agar de Tinsdale. Entonces, ya habíamos dicho que los criterios que se utilizan para la clasificación en biotipos se toman en cuenta las características morfológicas de las colonias y las características bioquímicas. Entonces, pero en medios que contengan telurito, ¿verdad? Entonces tenemos acá como el agar de Tinsdale, por ejemplo, que contiene telurito. Igual que el cistina telurito también, ¿verdad? Y se observan de que pueden haber colonias, que es colonias negras a grises, ¿verdad? Un color grisáceo, pero en la periferia. El gravis, colonias más grandes, grisáceas. El intermedio, ¿verdad? Colonias más pequeñas, ¿verdad? Pero que van desde el tono gris al tono negro.
Y entonces acá vemos cómo se hace eso. La idea es que nos llevemos que esa clasificación, ¿verdad? Si ustedes se fijan, son muy pocas a veces que se ocupen criterios morfológicos de colonias para hacer clasificaciones a nivel de biotipo, ¿verdad? Porque casi siempre van las características fenotípicas a la cabeza, ¿verdad? Para hacer esas clasificaciones. Pero vemos acá de que en el caso de Corynebacterium funciona muy bien la clasificación morfológica de las colonias en aquellos medios que contengan telurito, para hacer esta clasificación en mitis, gravis, intermedios. Y recordemos también que el biotipo mitis es el más importante de los biotipos que hemos mencionado porque es el que más se relaciona con enfermedad al humano. Dentro de la patogenia e inmunidad tenemos de que esta toxina, que es la toxina diftérica, que es la que hace prácticamente el papel de patogenia, si queremos verlo, que ya lo vieron ustedes en la discusión, en el control de lectura pasado, ¿verdad? De patogenia, ahí si ustedes se fijaron de que se hablaba mucho de las exotoxinas tipo AB. Entonces, la toxina diftérica es la toxina prototipo que se utiliza o que se conoce como toxina del tipo AB. ¿Dónde se encuentra codificada? ¿Verdad? En el gen TOX. ¿Verdad? ¿De quién? De un bacteriófago lisogénico, particularmente un fago beta. Eso ahí lo vieron ustedes en su clase de genética bacteriana, creo que ahí les hablan de los tipos de bacteriófagos que hay. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto de bacteriófago lisogénico? Ahí les dice la licenciada, creo que es. Recordemos que hay dos vías, ¿verdad? Una fase lítica o una fase lisogénica. Entonces, este bacteriófago se comporta como lisogénico. Entonces, inserta este gen TOX, ¿verdad? Al cromosoma bacteriano. Como les decía, bacteria tipo, exotoxina tipo AB, ¿verdad? Está constituida por dos polipéptidos que se le denomina A y B. Ahora posee tres regiones funcionales esta toxina diftérica. Una región catalítica, una región de unión al receptor, ¿verdad? Y un receptor y una región de translocación, ¿verdad? Que es la región que le ayuda a darle vuelta a la posición de la porción A y B cuando ya está la toxina en el endosoma. Entonces, como es una toxina, también debe de tener un receptor específico al cual se debe de unir, ¿verdad? ¿Y cuál es ese receptor? Es el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina. Entonces, ese es el receptor al cual se va a unir la toxina diftérica y que se encuentra abundante en células nerviosas y en células cardíacas, estos receptores. Entonces, por eso de ahí, de las manifestaciones que se pueden observar cuando hay una difteria grave, manifestaciones nerviosas y cardíacas. Entonces, como vemos acá en esta imagen, esquematizado, vemos acá los dos bacilitos, ¿verdad? Representando al Corynebacterium, pero como decimos que es exotoxina, ¿verdad? No es endotoxina. Es toxina tipo AB. Entonces, es secretada hacia el exterior de la bacteria. Y por eso se hace hincapié de que se dice de que es necesaria la proliferación bacteriana en el sitio anatómico para que cause la lesión. Solamente basta que la toxina llegue al órgano y esta va a causar el daño. Si ustedes se fijan, las dos cadenas polipeptídicas ahí se encuentran mediante puentes disulfuro. Entonces tenemos, acuérdense que, ¿por qué se llaman exotoxinas del tipo AB? ¿Cuál es la porción catalítica? La porción A. A, activity, del inglés, ¿verdad?
Y la porción que se va a unir al receptor, ya dijimos cuál era el receptor, el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina, este receptor, se va a unir la porción polipeptídica B, de binding, ¿verdad? Unión, que significa unión en español. Entonces, va a provocar lo que es una endocitosis, ¿verdad? Que es la que se conocen como endocitosis mediadas por receptores, y después lo que es el endosoma, y por la acidificación del endosoma, si ustedes se fijan, por ese flujo de protones, ¿verdad? Se acidifica el endosoma y surge esa translocación que les mencionaba. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ya expone en el endosoma hacia su parte externa la cadena polipeptídica A, que es la que tiene actividad catalítica, si se recuerdan lo que decían. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser una ADP, bueno, en esta dice NAD, pero es una ADP ribosilación del factor de elongación 2, que este factor de elongación 2 cumple una labor importante en la síntesis de proteínas, ¿verdad? Cuando están haciendo una cadena polipeptídica. Entonces, lo inactiva la parte A, ¿verdad? La cadena polipeptídica A cataliza esa reacción de ribosilación, ADP ribosilación, en el factor de elongación 2. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que se va a ver afectado acá? La síntesis proteica en la célula huésped. Y dicen de que únicamente bastaría una sola toxina para parar toda la maquinaria enzimática de una célula completa. Entonces, para que veamos lo potente que es. Y habíamos dicho que esos receptores, ¿verdad?, que hemos mencionado del factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina se encuentran en el corazón y células nerviosas. También de que hay un gen regulador, ¿verdad?, que puede reprimir la producción de la toxina en la bacteria, ¿verdad?, que es este gen represor de la toxina difteria, y que se puede ver influenciado por las concentraciones de hierro, ¿verdad?, a través de con el operón del gen, ¿verdad?, provocando la inactivación de ese represor de la toxina diftérica. Entonces, un gen influenciado por medio de la presencia de los cuadros clínicos, ¿verdad?, que solamente creo que tenemos 2, son bien poquitos, ¿verdad?, que donde decimos que la manifestación clínica de la difteria es determinada por 3 situaciones, ¿verdad? Por dónde se adquirió la infección, el sitio de la infección, si se adquirió en la piel o se adquirió a través de las vías respiratorias altas, o el estado inmunitario del paciente, ¿verdad? O también la virulencia del microorganismo, porque tal vez pueden haber Corynebacterium difteria que no tengan el gen tox, ¿verdad?, que no codifiquen una toxina diftérica, y pueden haber otras que sí la codifiquen. Ahí depende si fueron infectadas o no por ese fago beta que ya les mencioné. Pueden haber personas que son portadoras asintomáticas, es decir, que no desarrollan enfermedad evidente, con manifestaciones clínicas, signos y síntomas, sino de que únicamente lo que es esa persona es transportar a la bacteria, ¿verdad? No le produce mayor cosa. O puede producir una enfermedad respiratoria leve, ¿verdad?, que puede ser en personas que tengan algún grado de inmunosupresión, ¿verdad? Y una enfermedad fulminante, ya no se diga en personas que están totalmente inmunodeprimidas, ¿verdad? Y en los asintomáticos, que recordemos que serían personas con un sistema inmune fuerte, ¿verdad? Por eso puedan ser de que estas personas sean portadoras asintomáticas.
recordemos esto, ¿verdad? Que la toxina se produce en el sitio de la infección, ¿verdad? Pero las manifestaciones clínicas son a consecuencia de la toxina, no es a consecuencia de la presencia de la bacteria. La bacteria puede estar proliferando en un foco, pero va a ir a hacer estragos la toxina a otro sitio por si se llega a diseminar, ¿verdad? Entonces no es necesario que la bacteria llegue al sistema nervioso central, por ejemplo, o al corazón, sino lo que necesita llegar hasta esos sitios únicamente es la toxina como tal, que se puede diseminar, ¿verdad? De forma sanguínea o diseminación hematógena, ¿verdad? Y dar esa manifestación sistémica, cuando ya son más graves. Entonces, la más común es la que conocemos como difteria respiratoria, la cual tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días, donde las bacterias están multiplicándose en las células epiteliales de la faringe y que se produce una faringitis exudativa, donde hay malestar general, fiebre y orinofagia, es decir, dolor al deglutir. Entonces, se forma lo que es una pseudomembrana en las paredes de la faringe, ¿verdad? Una formación de una pseudomembrana de color grisáceo. Esta pseudomembrana está constituida por las mismas bacterias, por linfocitos, por células plasmáticas, por fibrina y por células epiteliales muertas. Todas esas constituyen a la pseudomembrana y que puede estar esta pseudomembrana muy bien adherida a amígdalas, a úvula e incluso paladar. ¿Qué cuesta desprender esa pseudomembrana? Dicen, y cuando se trata de desprender para tomar la muestra con un hisopo, dicen que hasta se puede desangrar la mucosa porque está muy bien adherida. A diferencia de las otras membranas que se pueden formar en otras infecciones piógenas, como las que causa, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Entonces, no, ahí sí no sangra el paciente, ¿verdad? Su faringe. Pero en estas pseudomembranas, cuando quieren ser removidas, sí llega a haber sangramiento. En la afectación sistémica, a consecuencia ya tal vez de una difteria respiratoria que fue maltratada, ¿verdad? Va a dar una miocarditis, como ya sabemos, por la abundancia de los receptores en el corazón, y producir una insuficiencia cardíaca congestiva o una arritmia cardíaca y posteriormente la muerte. O puede haber una neurotoxicidad, ¿verdad? Cuando afecta el sistema nervioso, ¿verdad? El sistema nervioso puede afectar los nervios que inervan el paladar, la faringe, pueden afectar incluso nervios oculomotores, parece, etc. Entonces acá la imagen, ¿verdad? Para que vean esa pseudomembrana grisácea muy bien adherida en lo que es en la faringe de las personas. Y tenemos la otra, la difteria cutánea, que esta es menos común, ¿verdad? En donde, ¿cómo se adquiere? Por el contacto de la piel, ¿verdad? Con otras personas que estén infectadas, ¿verdad? Con Corynebacterium diphtheria, donde coloniza esta bacteria en el tejido subcutáneo e inicia con la formación de una pápula, pero que posteriormente se ulcera, ¿verdad? Pero de forma crónica, y esta no llega a cicatrizar, o cuesta de que llegue a cicatrizar esa úlcera. Por eso se dice una úlcera crónica que no desaparece. Y también se puede observar siempre una formación de una membrana grisácea en la úlcera. También se ha visto que puede haber coinfección con otros microorganismos como Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Complicando aún más el cuadro clínico de base. En la epidemiología de la enfermedad causada por difteria, se dicen que es un microorganismo cosmopolita, ¿verdad? Y que afecta a aquellas poblaciones urbanas altamente desfavorecidas y que viven hacinadas, ¿verdad? Entonces esas condiciones
favorecen la adquisición de la enfermedad como tal. También recordemos que pueden haber portadores asintomáticos en aquellas personas que tienen una excelente respuesta inmune, ¿verdad? Entonces, estas personas solo van a servir para ir propagando la enfermedad. La última epidemia que hay documentación como tal y donde hubieron un alto número de casos, en este caso 48,000 casos, ¿verdad? Fue en la Unión Soviética en 1994. Y la transmisión, ¿verdad? Es directa, ¿verdad? De persona a persona, a través de gotitas de saliva respiratorias, ¿verdad? El único reservorio que se conoce actualmente es el humano, ¿verdad? No hay otro reservorio animal conocido más que el humano. Y que en la actualidad los casos han bajado, ¿verdad? Muchísimo en todo el mundo por la presencia de estos toxoides, ¿verdad? De esta vacuna DPT, ¿verdad? Que protege contra la difteria, contra la tosferina y contra el tétano. Que ya les mencionaron en una clase, recuerdan que eran los toxoides, ¿verdad? Que no son más que toxinas, ¿verdad? Que han sido tratadas con diversos agentes para quitarle la parte tóxica de la toxina, que sean altamente inmunogénicas, perdón, para despertar siempre la respuesta del tipo humoral. Y bueno, eso sería todo con respecto a la clase de este